que vamos a comenzar el día de hoy con lo siguiente. El tema de hoy es la voluntad de Dios, no un enigma, sino un carácter, parte 1. No un enigma, sino un carácter, parte 1. Y no sé si alguien está familiarizado con ¿a quién le gustan con las adivinanzas? ¿Alguien le gustan las adivinanzas? Levántame la mano. Ok, a ver. Ahí te van un par. Dice, blanca por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga, espera. La pera, gracias Pati. Eso es todo. Se ve que fuiste a la escuela, Pati. Tengo agujas y no sé coser, tengo números, pero no sé contar. ¿Qué es? El reloj. ¡Ay! ¡Qué aburridos! Y bueno, estas están muy sencillas. Pero, ¿por qué hablo de las adivinanzas? A mí particularmente me entretenían de pequeño, bueno, de más chico, porque creo que sigo midiendo lo mismo que cuando tenía 10 años, pero a lo que voy es que algo que no me gusta personalmente es tratar de leer entre líneas, tratar de adivinar qué está pasando. Aunque me gusta mucho descifrar secretos, no soy muy bueno para las adivinanzas, no me gusta estar adivinando a la gente, no me gusta estar tratando de tener esta cuestión de qué me estás tratando de decir. No sé si les pase a ustedes, aunque el misterio tiene algo de interesante, tiene algo de intriga. A veces cuando este misterio o este enigma lo trasladamos a nuestra vida en Cristo, suele ser complicado para nuestro caminar. En nuestra economía cristiana moderna, y por economía me refiero al sistema de las creencias de un seguidor de Cristo, muchas veces la voluntad de Dios se contempla como un acertijo, como un enigma. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien ha tenido esta pregunta? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Aparte de mí. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Y esto sonaba como si tú estuvieras creado para ajustar una tuerca celestial para que el mundo funcione correctamente. Señor, ¿será tu voluntad que le hable a tal persona para ver si quiere salir conmigo? Adán le escogieron mujer y vean cómo le fue. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que aprender a decidir en este sentido y que a veces confundimos con, Señor, ¿cuál será tu voluntad? Como si Dios echara los dados para escoger. Y esto a veces tiene un tinte místico, a veces suena como algo que está escondido o reservado para procesos proféticos extraordinarios, ¿no? Como estos llamados de la zarza ardiendo, la voz audible de un ángel y señales sobrenaturales. Personalmente, familia, no sé tú, pero yo, como diría la canción, si un ángel bajara, como cuando le anunciaron a Elizabeth que iba a tener a Juan el Bautista y que Zacarías dijo, ay caray, como que no creo, a mí con el hecho de que baje un ángel me desmayo. Y muchas veces se nos hace muy fácil decir, no, es que no creyó. Yo personalmente no sé cómo hubiera reaccionado ante tal situación. Me hubiera asustado enormemente porque los ángeles no son estos que se pintan, que tienen las pompitas rosaditas como Cupido, no. Un ángel yo me imagino así como un tipo Mazinger Z versión celestial, ¿sabes? O sea que algo poderoso. Si no sabes quién es Mazinger Z, salte de aquí, por favor. No te creas. Lo único que quiere decir es que soy más grande que tú, ¿ok? Entonces, cuando la voluntad de Dios se convierte en un enigma que solamente está reservado para ciertas personas que parecen que tienen el WhatsApp directo de Dios, hay algo que genera en nosotros que es un parálisis espiritual. ¿Por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque parece que la voluntad de Dios fueran diferentes opciones. Y está comprobado que cuando tenemos muchísimas opciones, paralizamos nuestra decisión. Y al día de hoy hay muchas personas, seguidores de Cristo, mucha gente en la iglesia que está esperando como el banderazo de arranque por 29ª vez. Señor, confírmame, ¿es tu voluntad o no?
¿Muevo o no? ¿Traigo para la despensa o no? ¿Sirvo o no? Y yo creo que Dios ha de estar así como, brother, eso te lo dije hace 20 años, cuando empezaste tu camino conmigo, ¿sabes? Entonces, muchos creyentes están detenidos esperando la voluntad de Dios para su vida, para comenzar a obedecer sus caminos. Aquí es donde ya no nos gusta. La Escritura no presenta la voluntad de Dios como un lugar al que hay que llegar, sino como un carácter que hay que formar. Te lo voy a repetir. La palabra de Dios no presenta la voluntad de Dios como un lugar hacia donde llegar, sino como un carácter que hay que formar. La voluntad de Dios no es un lugar geográfico, no es un estado futuro de nuestra condición. La voluntad de Dios es espiritual, está centrada totalmente en Cristo, y esto lo dice la Escritura a través de la revelación de Jesús en nuestras vidas. Mi esposa me ha dicho que ya no utilice palabras extrañas porque confundo a la gente, pero esta palabra me gusta mucho y te la quiero explicar. Dice, la voluntad de Dios se expresa en Cristo. Cristo es el arquetipo revelado. ¿Qué es el arquetipo? El arquetipo es el patrón original. Por patrón no me refiero a jefe, sino es la condición original, ¿ok? Arque, patrón, tipo. ¿Ok? ¿Suena? Muy bien. Entonces, el arquetipo es el patrón original. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El patrón original de la voluntad de Dios revelada se llama Cristo. Y esto lo podemos ver, y te lo voy a ir explicando. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo, la palabra verbo es logos, que es la palabra expresada de manera real. ¿Ok? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Vimos qué? La vimos, familia, no es una ilusión. Vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de dos componentes sumamente importantes que son gracia y verdad. Antes de que el verbo fuera hecho carne, como dice aquí Juan, no teníamos un modelo visible del carácter de Dios. Por lo tanto, teníamos que interpretar su voluntad a través de toda la escritura del Antiguo Testamento, a través de toda la parte de las leyes, que las leyes apuntaban al pecado, no a la gracia. ¿Esto quiere decir que la ley es mala? De ninguna manera. Si no hubiera ley, no sabría yo que estoy actuando en contra de la voluntad de Dios. Pero la ley por sí misma nos salva. La misma palabra dice, la letra mata, el espíritu vivifica. La letra es como las leyes naturales. Hay una ley y hay el espíritu de la ley. El espíritu de la ley está para que se haga justicia. La justicia de Dios opera a través de Cristo, ¿ok? En Cristo vemos la voluntad de Dios encarnada. Y esto es lo bonito, y esto es lo que te quiero transmitir el día de hoy. Cristo no vino a hablar de la voluntad del Padre, vino a ser la voluntad del Padre. Y como es, entonces hace. Te quiero dar esta distinción de una manera muy sencilla y muy puntual. No podemos hacer sin antes ser. Entonces Cristo vino a no hablar, vino a ser la voluntad del Padre, porque hacer la voluntad de Dios es la respuesta al ser hijo de Dios. ¿Me siguen? Y esto va a quitar el parálisis que muchos tenemos para avanzar en la formación de Cristo en nosotros. Pablo dice en Romanos 8:19, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿La qué? Manifestación. Que el Hijo de Dios se pueda ver en ti. Te lo voy a repetir. El anhelo de la creación, el anhelo de este tiempo es que Cristo se manifiesta en nosotros. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. Cuando nosotros manifestamos a Cristo, todo lo que nos rodea empieza a ser transformado y no al revés. La creación espera que esta voluntad encarnada en Cristo se manifieste en nosotros. Dicho de otra manera, Cristo es la voluntad del Padre, es la voluntad hecha del Padre. ¿Me siguen?
Para todos los que se estaban preguntando, ¿y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Dicho en palabras más sencillas, es, ¿qué sería? Manifestar a Cristo en nuestra vida. Manifestar el carácter de Dios en nuestra vida. Y eso no está al alcance de unos cuantos, está al alcance de todo aquel que le crea, todo aquel que quiera caminar con Él. Cristo no estaba improvisando decisiones. ¿Por qué no improvisaba decisiones? Porque Cristo es el Hijo de Dios. ¿Estás de acuerdo? Cristo es el Hijo de Dios conoce el carácter, los valores y el criterio de decisión de su Padre. Y Él mismo lo dice, lo que hago no lo hago por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, eso hago, porque yo soy parte de Él. Entonces, aquí está algo bien importante. Antes de hacer la voluntad de Dios, necesitamos entender que somos hijos de Dios. Y esto lo decía Cristo, Juan 4:34. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Cristo se alimentaba ¿de qué? De hacer la voluntad de Dios. Lucas 2:49, ¿no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 22:42, Padre, esta está buenísima. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dicho en otras palabras, Cristo está diciendo, Padre, si este sufrimiento para que se cumpla lo que está escrito, tú lo puedes quitar o lo puedes cambiar, te lo agradecería. Pero que no sea mi deseo, sino tu carácter. Otra vez, que no sea mi deseo humano, sino tu carácter. Jesús escogió el carácter de Dios, confiar en el carácter de Dios para caminar lo que venía. Y eso hace toda la diferencia. En el Getsemaní, Cristo no eligió la comodidad de su posición, como muchos de nosotros quisiéramos. Señor, yo soy tu hijo, hazme la vida más cómoda. Y créeme, el primero que le encantaría tener una vida cómoda es el que está aquí hablándote. ¿Sí? Mucha gente dice, no, sal de tu zona de confort. Yo no, a mí mi zona de confort me encanta, porque es en el área donde soy bastante bueno para operar. Sí, la verdad es que al ser humano no nos gusta que nos saquen del lugar donde ya conocemos. Y esto a veces suena mal, ¿no? Ya todos me voltean a ver como, pastor. Generalmente tu área de confort también es tu área donde más hábil eres. Por ejemplo, Mario es un experto en la parte de aluminio, de hacer cancelería, hace unas cosas increíbles. Te lo digo porque ha hecho unos trabajos para nosotros fantásticos. Sé que parece comercial, lo es. Si tienes algo de cancelería, tienes que ir con él. Pero hay una cosa, yo no me siento cómodo trabajando el aluminio. Mario sí. Es la zona de confort de Mario porque es su área de expertise, es su área de experiencia. ¿Ok? Entonces, Cristo, más allá de escoger el área de comodidad de lo que conoce, escogió el carácter de Dios, escogió confiar en el carácter de Dios. Y a esto es a lo que te quiero llevar el día de hoy, a tener nuestros ojos puestos en la confianza del carácter de Dios en nuestra vida. Y vivir la voluntad de Dios, hay varias partes en la Escritura. Lo que yo encontré fueron 7, seguramente hay más, pero estas 7 las considero como escalones fundamentales. El día de hoy te voy a compartir 4. ¿Cuántas? 4, para que empieces a caminar en eso y ese parálisis de estar esperando el banderazo de salida de Dios para hacer su voluntad, quede atrás y tú te puedas mover a construir el carácter de Dios en ti para entonces poder vivir todo lo que Él tiene en esta vida y la que viene. Lo que te voy a platicar no solamente es para equiparte para esta vida, sino también para la eternidad. Familia, muchos de nosotros estamos queriendo que nos pasen
mejores cosas en este paréntesis, suspiro y vapor de tiempo llamado vida natural, pero pocas veces nos preparamos en el carácter espiritual para lo que viene después, que es una eternidad con Él, reinando con Él y gobernando con Él. Y para eso yo también quiero el día de hoy compartirte lo que te puede preparar, no solamente para esta vida, sino para la que viene, que también me interesa muchísimo. Primer punto de la voluntad de Dios. Y con esto quiero decirte lo siguiente: no necesitas esperar una señal, necesitas caminar en lo que ya está escrito. Te lo voy a repetir: no necesitas esperar ninguna señal, necesitas caminar en lo que ya está escrito. Primer punto, la voluntad de Dios es nuestra salvación. ¿Ok? Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado. Subraya, por favor. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Ahí hay un punto bien importante. Observa algo bien poderoso. Dice, Jesús no dice, esta es una parte de la voluntad, dice, esta es la voluntad. La voluntad de Dios comienza con la salvación. Y aquí Jesús hace una gran separación entre nuestra vida natural y nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Juan 6 habla de la parte espiritual. En Juan 5 venimos de la multiplicación de los panes, ¿sabes? Hay una multitud, la multitud tiene hambre. Y no sé tú, pero yo, otra vez, citando la canción, cuando tengo hambre no me aguanto ni yo mismo. ¿A alguien más le pasa? Tengo hambre y el Grinch que hay en mí se manifiesta en todo su esplendor. ¿Sí? O sea, ya cuando mi esposa lo detecta, agarra un chocolate y casi, ¿no? Toma tu Snickers, y ya. Pero la verdad cuando tengo hambre, no me aguanto ni yo mismo. La gente que venía siguiendo a Cristo, y Cristo lo dice, es que ustedes me buscan porque quieren ser saciados naturalmente, pero yo tengo un pan de vida para saciarlos eternamente. Y aquí es donde quiero hacer un gran énfasis. Juan 6 ocurre después de la multiplicación de los panes. Y Cristo les dice, ustedes están buscando algo temporal. Iglesia, muchas veces estamos buscando lo temporal. Señor, bendíceme. Señor, prospera mi negocio. Señor, únicamente quiero que me sanes. Y claro que es un buen anhelo. Créeme, es horrible como padre ver a alguien, uno de tus hijos, sufrir una enfermedad. ¿Quién de aquí es papá? Ni siquiera te tengo que preguntar si cambiarías tu estado por el de tus hijos cuando los ves sufriendo. Eso ni siquiera se cuestiona, si eres un padre medianamente consciente. Y hemos visto sanidades increíbles y lo anhelamos que estos tiempos sean buenos. Y Cristo nos da una referencia diferente para poder contemplarlo a Él en la vida eterna. En Juan 6:27 dice, trabajen. ¿Qué dice? Ay, pastor, ya no me gustó. Yo pensé que nada más iba a orar por mí y las puertas del cielo se iban a abrir y listo. Pero aquí dice, trabajen, no por la comida que perece, no por lo que es temporal nada más. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y la comida que a vida eterna permanece, familia, se llama Cristo. Se llama desarrollar sus virtudes, se llama desarrollar su carácter, se llama que nosotros menguemos para que Él resplandezca. Esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón humano siempre quiere su propio pan, siempre anhela su propio deseo. Nuestro corazón es engañoso. Y hoy la cultura del mundo nos dice, sigue a tu corazón. A mí me da mucho miedo. Porque empezando por mí, mi corazón fluctúa de un momento a otro. De un momento a otro, y esto, pastor, trátese porque a lo mejor es bipolar. Tranquilos. A lo que me refiero es que mis gustos y mi corazón cambian. Mis gustos, salvo el de las tortugas ninjas adolescentes mutantes, ha cambiado conmigo a lo largo del tiempo.
Las necesidades que yo tenía en mi corazón a los 5 años son diferentes que las que tenía a los 12, que las que tenía a los 15 y que las que tengo hoy a mis 25. Deje de mentir, pastor. Estoy trabajando en eso. A mis 44, casi 45. Ok. ¿A qué me refiero con esto? Mi corazón siempre quiere lo mío, siempre quiere buscar lo que es bueno para mí. Pero Cristo nos dice que hay algo diferente cuando nosotros encontramos eternidad en su identidad. La voluntad de Dios comienza con creer en quién es Él y lo que somos nosotros en Él, que somos sus hijos. Repite por favor conmigo, soy su hijo. Soy su hija, su hijo, está bien. Somos hijos. Cuando creemos en Él, somos hijos. Y quiero decirte algo bien importante aquí, porque la salvación, tu salvación, no es resultado de tu obediencia. Tu obediencia es fruto de tu salvación. Es que necesito obedecer para ser salvo. Aquí se necesitas creer para ser salvo. La obediencia, ojo con esto, la obediencia es un fruto de esa salvación. Obedezco porque fui salvado. Es una reacción al amor y a la nueva identidad que tengo. ¿Por qué, familia? No vamos a poder caminar en algo que vaya en contra de nuestra identidad. Tú no puedes caminar en la palabra si primero no entiendes que eres un hijo y que tu obediencia a la palabra es respuesta a esa nueva identidad. Como soy un hijo de Dios, su palabra no es mi carga, es mi deleite. Y ahí cambia todo, porque la voluntad de Dios no es descubrir un plan oculto. Por favor, ponme atención en esto, también los que me están viendo. La voluntad de Dios no es descubrir un plan oculto, es vivir una identidad revelada. Oh, gloria a Dios por eso. Cuando Dios nos revela nuestra identidad, empezamos a vivir y manifestar quién es Cristo en nosotros. Entonces, vivimos, hacemos y nos movemos en su voluntad, sin tanto rollo. Sin tanto rollo. Señor, soy tu hijo, entonces tu palabra para mí es mi deleite. Medito en ella y respondo a lo que está escrito. Claro, hay algunas cosas que a mí me cuestan muchísimo trabajo, como a todos. Por ejemplo, aquí la palabra dice, el que pide es esclavo del que presta. Y todos, sí, amén. ¿Cómo están nuestras tarjetas de crédito de repente? A veces vivimos para pagarlas. Somos esclavos del que nos presta. Ay, me encantan esos silencios. Pastor, es que mi fecha de corte es mañana. Y yo venía a orar por un milagro financiero, así que se borre todos los sistemas del banco. No va a pasar. No va a pasar. Pero si yo empiezo a trabajar en eso y le digo, Dios, ayúdame a ser un mejor administrador de tu gracia, no quiere decir que esto sea sencillo. Créanme, a mí me cuesta mucho trabajo. Pero poco a poco Dios va poniendo en nosotros el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque su voluntad es que aprendamos a vivir de acuerdo a lo que Él tiene para nosotros, que formemos ese carácter. El hecho de gastar más de lo que tengo no es un principio de, no es que Dios, el enemigo te esté tentando, es que nos hace falta carácter. El carácter para, como dice Pablo, aprender a vivir en abundancia y en escasez. ¿Sí? Pero todos tenemos cosas que nos cuestan trabajo de caminar en la voluntad de Dios. Pero digo, Señor, si tú me amas, no necesito entonces tener todos estos artefactos que afirmen mi identidad para saberme tu hijo. ¿Hace sentido? ¿Sí o no? Entonces, recuerda esto, no obedecemos para ser hijos, obedecemos porque somos hijos. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, subraya herederos, porque tienes derecho a la herencia. Tienes derecho a la herencia que se llama vida eterna. Tienes derecho a la herencia que se llaman promesas de Dios. Claro que tienes derecho, pero mientras el heredero es niño, está a cargo de cuidadores hasta que desarrolle un carácter maduro y pueda hacer buen uso de todo aquello que su padre tiene para él. ¿Has sentido? Si tú le das una herencia a un niño,
es fácilmente manipulable, va a seguir su propio deseo y va a terminar destruido, como el hijo pródigo. Entonces aquí, familia, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, subraya, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecer no es sufrir. La palabra padecer es ser formados en Él. Si somos formados en Él, seremos glorificados en Él. Y hace más sentido, ay no Señor, eso del padecimiento, pero el ser moldeado, el ser formado, duele, por ejemplo, cuando te lastimas, ir a rehabilitación duele. Después de ir al gimnasio para formar músculo, duele. La rehabilitación duele, compadre. Me volteó a ver Luis como no tienes idea. Claro que duele. Ser formado duele. ¿Duele? ¿Recuperarse de una operación duele? Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa si no hacemos ese ejercicio de recuperación? Nos atrofiamos. Entonces, familia, recuerda que somos coherederos con Cristo y que vida eterna no solamente es cantidad de tiempo, es calidad de relación. Aquí hay una parte bien importante que yo personalmente no había visto y el día de hoy te la quiero compartir, porque vida eterna yo siempre la veo como llegamos al final de esta carrera y nos queda mucho tiempo. ¿Alguien ha relacionado también vida eterna con tiempo? Yo también. Pero si Dios habita, o sea, si Dios no está sujeto a tiempo y espacio, ¿por qué el tiempo tendría que ser importante en la vida eterna? Si es eterno, o sea, si no tiene fin, el tiempo es una variable que prácticamente está descartada. Y yo no lo había visto, señores, que nos estamos preparando para la eternidad, para un tiempo. No, fíjate nada más, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Ojo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vida eterna es relación con Dios, es conocimiento de Dios por todo lo que resta. El tiempo ya no es factor, es cercanía, es conocimiento. La voluntad de Dios es cercanía, es relación. Por eso es importante que a partir de ahorita empecemos a formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para vivir esa relación. La voluntad de Dios, familia, es que nuestra relación con el Padre sea restaurada y que podamos caminar en esa eternidad con Él. Es estar para siempre en su presencia. Deja de pensar en tiempo, empieza a pensar en calidad de relación. Porque yo puedo tener tiempo con mi Padre, pero puedo no tener una relación con mi Padre. Sí, no sé si podemos entender la magnitud de esto. No es lo mismo que yo esté sentado al lado de mi esposa a que tenga una relación con mi esposa, a que conozca a mi esposa, a que conviva con ella, porque sentados en tiempo y espacio, pues lo podemos compartir, pero ser una misma carne, como dice la palabra, eso habla de relación, eso habla de formación de carácter, eso habla de atravesar las montañas y los valles juntos y empezar a desarrollar un carácter diferente. Lo mismo ocurre con Dios. Entonces, primer paso, primer punto, Dios quiere que lo conozcamos a Él, que de nuestra identidad se derive nuestra actividad. El segundo punto de la voluntad de Dios es la santificación. ¿La qué? La santificación. ¿Qué es santificación? Aquí es donde mucha gente externa patina, y también cristianos. Santificación significa ser apartado para Dios. ¿Ser qué? Apartado. Y si la salvación responde a la pregunta ¿quién soy?, la santificación responde a ¿cómo vivo ahora que sé quién soy? Otra vez, si la salvación responde a
pregunta de identidad, ¿quién soy? Soy un hijo de Dios. Entonces la santificación, el apartarme para Cristo, responde a la pregunta, ¿cómo vivo ahora que ya sé que soy un hijo? ¿Cómo vivo ahora y es apartado para Cristo? Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que se aparten de fornicación. Pastor, yo no he caído en fornicación. Brother, ojalá que podamos leer lo que dice Cristo, pero dice que si volteas al lado codiciando a una mujer, ya caminaste. Lo mismo para ustedes, señoritas. Porque sí, hombres perversos, nada. Ahí donde te salga el TikTok de el italiano acá, todo guapote. ¡Ay! ¿A qué voy? ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? A que alejarnos de fornicación, vamos a llevar esta palabra fornicación a un nivel espiritual. El problema que tenía Dios con su pueblo era la fornicación espiritual, que es la no exclusividad de Dios. Y quiero que veas como un término natural, o sea, si yo estoy casado con mi esposa, fornicación es tener intimidad con otra persona que no es mi esposa. ¿Estás de acuerdo? Eso es fornicación. Buscar mi plenitud en alguien que no es mi esposa. Lo mismo pasa en la condición espiritual. Nosotros podemos desarrollar fornicación espiritual, que es buscar nuestra plenitud en algo que no es Dios o en alguien que no es Dios. Y ahí es donde nos apoyamos en cosas como mi salud, mi dinero, mis empresas, mi. Como Salomón, me construí esto, me hice esto, me traje esto y nada me dio plenitud. Lo que habla la santificación es que entendamos que espiritualmente, y si espiritualmente, entonces también naturalmente, estamos apartados para Él. Cristo tiene una exclusividad sobre nuestra vida. No necesitamos crearnos otros ídolos. Santificación es esto. Y Pablo no deja espacio a la especulación. Dice, esta es la voluntad de Dios, no es un misterio. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? No tengas dioses ajenos a mí. No pongas tu confianza en alguien que no soy yo. No, apártate de esa fornicación espiritual. Esta es la voluntad de Dios. Ojo, no significa, como muchos piensan, este aislamiento tipo monasterio. Señor, no quiero ver, no me gusta consagrar para ti. In nomine Patri Spiritus. No es eso. Es entender de quiénes somos y quién tiene la exclusividad de nuestra vida. ¿Hace sentido? Entonces, dicho de otro modo, santificación es identidad en acción. Si yo sé que soy exclusivo de Dios, que Él es mi Padre, y empiezo a conocer su carácter y sus virtudes, camino como Él porque sé que le pertenezco a Él. Y conocemos al Padre a través del Hijo. Tú conoces el carácter de Dios por como Cristo nos lo vino a mostrar. Entonces, cuando Dios nos salva, nos declara justos. Cuando nos santifica, empieza en nosotros una transformación progresiva. ¿Una qué? Segunda de Corintios 3:18 dice, por lo tanto nosotros todos somos transformados de gloria en gloria. ¿Somos transformados de qué? De gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Y esta es una parte importante. Nosotros fuimos apartados para Él. La santificación es cómo empezamos a vivir para Él. Y esto es conforme Él se va revelando a nosotros en diferentes áreas de nuestra vida y también como nosotros vamos entregando. ¿Cómo vamos qué? Entregando áreas de nuestra vida. Cuando vamos rindiendo nuestra voluntad a la de Él. Y la santificación no es un castigo, familia, es el acceso a la comunión. No implica perfección, implica dirección. Santificación, velo como esto, dirección. Señor, ¿lo que voy a hacer te da gloria y te da honra? No, pues no es por ahí. ¿Lo que voy a hacer te glorifica y te da honra? Sí. Sigue por ahí.
La santificación es dirección. ¿Dirección a quién? Al Padre. Dirección a Él. Entonces, este es el punto que te quería comentar, porque sin el proceso de santificación, la palabra en Hebreos 14, dice, sigan la paz. ¿Qué dice? Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ojo, no se trata de salvación, pero sin paz y santidad no vamos a poder ver. No vamos a poder ver quién es Él en nuestra vida. Familia, no permitas que esa falta de caminar con Cristo te impida ver lo que Dios está haciendo ya contigo. A mí no me pasa. Claro que nos pasa, porque muchas veces estamos enfocados en ver lo que nos falta en lugar de ver y agradecer lo que Dios sí ha hecho y decir, Señor, me voy a gloriar en ti, en todo lo que has hecho, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Y conforme yo voy caminando torpemente en esta vida, tratando de manifestar tu carácter, tú te vas perfeccionando en mí. Y entonces la palabra que dice, Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, se hace algo material en nuestra vida. Entonces dejamos de depender de las circunstancias y de lo que nos rodea y empezamos a depender de aquel que nos llamó. Hablar de sus virtudes, de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. No es perfección, es dirección constante. Y esto lo digo con mucho énfasis, familia, porque aquí es donde a veces nos perdemos. Es que si no somos perfectos, entonces estamos fuera. ¿Sabes una cosa? Yo he cometido más errores de los que me gustaría aceptar aquí públicamente. Muchísimos. ¿Sabes cuál es la gran diferencia que he encontrado en el caminar con Cristo? Que Cristo redarguye nuestro espíritu, nos lleva a un arrepentimiento, nos lleva a correr a sus brazos para volver a comenzar. No es el hecho de que te hayas equivocado, y esto quiero decírtelo de una manera muy puntual, no es el hecho de que te equivoques, es el hecho de qué haces cuando te equivocas. Cuando sabemos que somos hijos, cuando conocemos el carácter de nuestro Padre, sabemos que si llegamos con Él arrepentidos, hay restauración, y que Él nos guarda en su misericordia y nos da un nuevo comienzo. Familia, no es que no te equivoques, todos nos vamos a equivocar. El asunto es llegar corriendo a los pies de nuestro Padre y decirle, papá, perdóname porque, caray, tú conoces mi humanidad, pero quiero caminar contigo. Quita esta situación de mí, déjame entregarte y rendirte esta situación que me está trayendo tantos problemas para que tú seas el Señor de mi vida. Y si eres papá, te puedes dar cuenta que es muy diferente cuando tu hijo llega y papá, la regué, cometí este error, a el hecho de que lo agarres en la movida. Porque cuando te agarran en la movida te tratas de defender. ¿A poco no? No, pastor, yo soy la cuarta persona de la Trinidad y estoy sentado a la diestra junto a Cristo. Ahí. Está bien. Ora por todos los demás mortales. El asunto es que no te escandalice el error, pero sí ten temor de no correr a los pies de tu Padre cuando te equivoques. La falta de arrepentimiento nos aleja de ese proceso de santificación. El tercer punto de la voluntad de Dios es que Dios anhela que también seamos transformados en nuestra mentalidad. ¿Por qué? No podemos vivir principios de reino con mentalidad de mundo. ¿Tan? Te lo voy a repetir. No podemos vivir principios de reino con mentalidad de... Dios cambia el enfoque a través de poner una nueva manera de pensar, algo que cambia, reencuadra nuestra situación. Lo que antes veíamos en la carne, ahora lo tenemos que empezar a ver en el espíritu. La voluntad de Dios se puede discernir solamente con una mente renovada. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo. ¿Qué dice? No se adapten. Ay, pastor, eso ya me lo sé. Claro que sí, pero estamos tan bombardeados por la cultura que es fácil entregarnos a ello. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de la mente. La transformación comienza con la renovación de la mente, no con el cambio de conducta. Ojo,
ojo, porque yo puedo maquillar mi cambio de conducta. Te lo voy a repetir, puedo maquillar mi cambio de conducta. Puedes maquillar tu cambio de conducta, al menos por un tiempo. Pero ese cambio de conducta no va a permanecer si no aprendemos a ver las cosas a través de los lentes de la cruz de Cristo. ¿Qué dice aquí? Si no sean renovados en su entendimiento para que comprueben, ¿para que qué? Comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No puedo comprobar la voluntad de Dios con una mente carnal, con una mente gobernada por la envidia, por el ego, por el deseo propio. Aun cuando haya aceptado a Cristo, muchas veces tenemos una mente carnal. Dios dice, renuévate y ve el orden, no te conformes, transfórmate, renueva tu entendimiento y comprueba. No puedes comprobar la voluntad de Dios si no renuevas tu mente. Y esto es muy profundo porque la voluntad de Dios no se descubre con emociones, familia. Se discierne con una mente renovada. Filipenses, ¿cómo renuevo mi mente? Es la pregunta que vendría a continuación, ¿a poco no? Ok, pastor, me queda claro. ¿Cómo renuevo mi mente? ¿Cómo le hago? Filipenses 4:8 nos da una muy buena estrategia. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que tiene buen nombre o todo lo que tiene buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensen. ¡Ah, qué fácil! ¡Qué fácil! Aquí dice, pues sí, lo único que tengo es que pensar de manera diferente. Sí, pero ¿cómo lo hago? Pastor, dime qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Exponiéndonos a una manera de pensar diferente. ¿Cómo se renueva? Exponiéndote. Familia, no aprendes a nadar leyendo sobre natación. Te lo voy a repetir. No aprendes a nadar leyendo sobre natación. Si no, pregúntenle a Uciel, que lo quisimos bautizar en el mar y casi lo perdemos en una ola. Y de ahí ya lo vimos después echar ahí sus pininos en el agua. Pero no vamos a poder renovarnos si no nos exponemos a una nueva manera de pensar. Acércate tantito. Y esto es incomodísimo. Exponerse a una nueva manera de pensar es incómodo. ¿Cómo renuevo mi mente? Exponte constantemente a la palabra. Ora de manera intencional. Rodéate de una comunidad piadosa. Arrepiéntete continuamente delante de tu Padre. Ten disciplina en lo que consumes, sea de manera digital, en conversaciones o en influencia. Puedo oír los grillitos ahorita. Tú no puedes conformarte nada más con lo que yo te dé aquí los domingos. Tú tienes que exponerte constantemente a la palabra. Exponte constantemente a cómo piensa Dios respecto a la situación. Hay gente que llega con nosotros a veces a consejería y es, pastor, ¿cómo le hago? ¿Qué te dice la palabra de esto? Porque la palabra es veraz y sirve para exhortarnos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y nos expone a un nuevo pensamiento y tenemos que exponernos a él una y otra vez. Familia, ten cuidado por el amor de Dios con tus conversaciones. No, mira, yo soy bien chocoso con mi familia y mi esposa me lo puede decir, pero de repente cualquiera que en mi casa de repente empieza a hablar de, uy, es que están las cosas bien mal y todo, lo dejo de pelar. Y cambio la conversación. Hay gente que me dice, oye Oscar, imagínate que en tu vida lo perdieras todo. No voy a hablar de eso. No me voy a enfrascar en una pelea de doctrina. ¿Sí me explico? No te confundas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es importante que aprendas a detectarlo y cambiar la conversación. Hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Me dio gripa. Uy, no manches, a mí ayer me dio pulmonía, COVID y sarampión.
combinado. Y nos peleamos por ver quién es el más miserable de todos. No, familia, ten cuidado con lo que está saliendo de tu boca, con lo que estás compartiendo, con lo que estás absorbiendo. ¿Sabes que cuando pasó todo esto de que nos encerraron en las casas la semana pasada, yo venía de Veracruz? Hay tráfico. Pero no venía tratando de ver qué pasó, quién agarraron. No podemos darnos el lujo de vivir en angustia, sobre todo cuando tenemos una misión tan importante que es ser luz para el mundo. Imagínate que alguien viene por esperanza y, no hombre, no, si Celaya está bien fregado. A mí me han preguntado muchas veces en diferentes foros, ¿por qué vives en Celaya? Porque es una buena tierra. Tan buena que se le está peleando todo el mundo. Tan buena que aquí conocí a la mujer de mis sueños y aceptó casarse conmigo. Tan buena que aquí han vivido mis 3 hijos. Tan buena que aquí tienen a una familia que los ama. Tan bueno que aquí han tenido amigos. Tan buena tierra es que aquí Dios me ha permitido prosperar. Tan buena es esta tierra que el día de hoy me permite compartir su palabra. Tan buena es esta tierra. ¿Y sabes por qué es buena esta tierra? Porque los hijos de Dios están en ella. ¿Has sentido? Pues familia, exponte constantemente. Y la última, y con esto terminé, y aunque no lo creas, ya terminé. Pero el problema es que el último capítulo dura como 2 horas y media. Pero ya terminé. Ay, pastor, estamos orando porque deje de mentir en las prédicas. Siguiente punto, la voluntad de Dios es que aprendamos a vivir agradecidos en todo. Agradecidos en todo. La gratitud es una expresión de la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y este es el versículo que yo usé como fundamento para construir este mensaje. Dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en todo. Si estás tomando notas, pon en mayúsculas en todo. No dice por todo, dice en todo. Es una gran distinción. No es un juego de palabras, es una distinción muy puntual. Pablo no dice den gracias cuando todo esté bien o den gracias porque todo está mal. Dice en todo. Te voy a hacer franco esta parte de que yo no doy gracias a Dios por todo, y te invito a no hacerlo, porque ahí es cuando uno empieza a discernir la voluntad de Dios para su vida. Cuando me pasó este tema del oído, que créeme que ha sido difícil llevarlo físicamente, emocionalmente, y que mi oración ha sido, Señor, tú puedes. Pero yo no le doy gracias a Dios por lo que me pasó. De verdad no, porque esta no es su voluntad que yo esté mal. Sígueme en esto, pero le doy gracias a Dios porque Él está conmigo en esto, porque puedo depender de Él. Digo, Señor, el día de hoy estoy que me trae, no saben lo que, creo que se los comenté, para mí tener que levantar a mi hijo, me estaba levantando, sabía que me estaba hablando y no sabía qué me decía. Y te lo digo casi ahorita quebrándome en lágrimas porque me duele. Yo no le doy gracias a Dios por eso, pero le doy gracias a Dios que Él está conmigo para atravesar esto. Y le digo, Señor, hay muchas cosas que tengo que escuchar todavía. Y hay gente que religiosamente ha llegado conmigo y a lo mejor Dios te está quitando el oído para que puedas escuchar tu voz, tu abuela. Y vete muy para allá con tus buenas intenciones. Porque Dios cuando platiqué con Él esta mañana, no me dijo, hijo, te estoy cerrando el oído para que puedas escuchar mi voz. Imagínate que yo le dijera a mi hijo, hijo, te voy a romper el pie para que sepas lo que es apreciar caminar. No manches. Dios no es así. Pero le doy gracias a Dios en todo, porque Él está conmigo y su promesa es, y la promesa que tenemos, viva y verdadera es, yo voy a estar contigo. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré. Él va a estar
con nosotros. Y eso nos hace sentir agradecidos, familia, porque muchas veces en la vida vamos a caminar cosas que no sabemos por qué pasan, pero no podemos vivir con lo que no sabemos. Tenemos que aprender a vivir con lo que sí conocemos de Él. Porque cuando cosas difíciles pasan en nuestra vida, a veces no entendemos de dónde se pueden derivar. Y a veces nos consume la culpa. Debí de haber hecho esto antes. ¿Cómo no me di cuenta? Deja eso atrás. Deja eso atrás. En este momento es, Señor, tú estás caminando conmigo y te voy a conocer en este momento. No estoy agradeciendo lo que está pasándome, estoy agradeciendo que tú estás conmigo para caminar lo que es y manifestar tu luz en medio de esta situación. ¿Me siguen? ¿Qué es dar? La gratitud no niega el dolor. La gratitud no niega el dolor. Redefine el marco en el cual lo interpretamos. Redefine. La vida en Cristo es una constante redefinición. La gratitud es una declaración que le dice a todo nuestro ser, aún en medio de esto, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios está en el trono, Dios tiene autoridad, Dios puede cambiar las circunstancias, Dios está conmigo, su Espíritu está en Él, soy su Hijo amado en el que tiene complacencia, fui llamado desde el vientre de mi madre para caminar en lo que Él ya dispuso para mí. Señor, lo voy a caminar con la dignidad, el amor, el coraje y el valor con la que tu Hijo caminó a la cruz sabiendo que iba a pagar con sangre por mis pecados. Amén. ¿Qué es dar gracias? Dar gracias, fíjate lo que dice. La palabra en griego gracias es eucaristeo. Bueno, caris, gracia. ¿Qué significa esto? Es reconocer la gracia de Dios en medio de esta situación. Y constantemente lo decimos, gracias. Reconozco la gracia de Dios, reconozco el favor inmerecido de su amor en esta situación. Reconozco en todo momento y en todo lugar y ante todo lo que está ocurriendo que su gracia es más que suficiente para mi vida y que, Señor, lo voy a caminar y que tu voluntad es que yo manifieste a tu Hijo en mí. Señor, hágase tu voluntad y me voy a gozar en medio de ello, porque tú estás extendiendo mi espíritu. La gratitud, familia, la gratitud es lo que abre la puerta a su presencia. Nuestra gratitud es lo que abre la puerta a su presencia. Es algo que revela que confío en el carácter de Dios. Cuando yo agradezco, le estoy diciendo, Padre, confío en ti. No sé qué está pasando, pero confío en ti. Javier está cargando a su bebé no sabe lo que está pasando en este momento, está en los brazos de su padre. La confianza y dependencia total de ese ser humano es de los brazos en los que está. No sabe lo que está pasando ni qué está atravesando, ella solo dice, tengo hambre, tengo frío, ya me hice. Tan tan. Pero está descansando en los brazos de un padre que donde le toques a la niña de sus ojos va a brincar. Por supuesto, así mismo nuestro Padre, familia. Pero a veces nos volvemos autosuficientes y creemos que somos nosotros. Y nos cuestionamos, Señor, esta es tu voluntad para mi vida. Enfócate en caminar en lo que está escrito y formar el carácter de Cristo. La voluntad de Dios es que Cristo sea formado en nosotros para que entonces manifestemos en un mundo caótico su gracia, su amor, su misericordia y su salvación. La voluntad de Dios al principio decía, es que todos, que seamos salvos. La voluntad de Dios para nuestra vida entonces es formar el carácter de Cristo en nosotros de manera que nosotros podamos compartir ese carácter a otros e invitarlos a vivir lo mismo en casa de nuestro Padre. No necesitas un banderazo especial para eso. Fórmate, forma tu carácter. Sé una persona agradecida, porque la gratitud, familia, no se basa en circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y hay cosas maravillosas que Dios está preparando para ti conforme tú
caminas la formación del carácter de Cristo en ti. Y no hay mejor manera de agradecer que recordar lo que dice el Salmo 103. Familia, nuestra vida en Cristo, caminar la voluntad de Dios tiene que ser una vida que constantemente bendice. Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Familia, no seamos de memoria corta. El día de hoy te quiero recordar esto. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de manera que te rejuvenezcas como el águila. Y seguimos en el Salmo 104 que dice: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria, de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Versículo 32 del Salmo 104 dice: sea la gloria de Jehová por siempre. Alégrese Jehová en todas sus obras. Él mira la tierra y tiembla. Toca los montes y humean. Y escucha lo siguiente, familia, y el día de hoy te invito a que cerremos esta parte de la voluntad de Dios bendiciendo a Dios. La palabra dice: entremos delante de Él con acción de gracias. La acción de gracias es la puerta a su voluntad. Señor, gracias. Gracias por tu salvación que me hizo un hijo. Gracias por tu santificación que me muestra cómo actuar con esta nueva identidad. Señor, gracias a que me diste el Espíritu Santo y una guía en la palabra para renovar constantemente mi mente. Dame el carácter para exponerme a tu voluntad constantemente y a lo que está escrito. No a moverme por la emoción de algo que me indique que puedo moverme, sino caminar en tu palabra y formar el carácter que hubo en Cristo para entonces compartir ese carácter. Familia, porque vivimos en un mundo que está caído, donde la emoción está a flor de piel, donde el carácter es algo que ya no estamos dispuestos a formar, pero Dios dice que es importante que Él se forme en nosotros. Dice aquí: a Jehová cantaré en mi vida, dulce será mi meditación en Él. Yo me regocijaré en Jehová, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Familia, yo no sé qué momento estás viviendo. A lo mejor estabas esperando un banderazo de salida para decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? La voluntad de Dios es que Cristo sea formado en ti. La voluntad de Dios es que seas salvo. La voluntad de Dios es que seas apartado para Él, que camines de gloria en gloria mientras Él es formado en ti. La voluntad de Dios es que renueves tu mente para ver las cosas de una manera diferente. La voluntad de Dios es que tengas un corazón agradecido. ¿Qué te parece el día de hoy? Entregamos esta adoración donde decimos: Señor, bendice, alma mía, a Dios. ¿Qué tal si empiezas a dar gracias por todo lo que Dios está haciendo? No te enfoques en lo que no es. Enfócate en todo lo bueno que Él ha sido, en todo lo que ha formado, en todo lo que has caminado. No menosprecies tu camino. No menosprecies tu salvación. Cuídala y guárdala con temor y temblor. Porque esta no es tu condición final. Esta es apenas parte del camino. Mientras Cristo es manifestado. Y mientras caminamos ese proceso, decimos: bendice, alma mía, bendice. Bendice a Jehová con todo lo que eres, porque esta es tu voluntad. Y Señor, me gozo en hacer tu voluntad, me gozo en bendecirte, me gozo en amarte, me gozo en caminar contigo. Señor, aunque no sepa lo que está pasando, aunque de repente no entienda, sé de quién soy. Y el carácter de Cristo
me prepara para una eternidad en relación contigo y no anhelo más que eso. Así que bendice, alma mía, a Dios.